Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. Las culturas antiguas de Costa Rica, las culturas aborígenes, las culturas originarias, como también se les dice, de Costa Rica, antes de la llegada de los españoles, eran culturas que en ese momento de la llegada de los españoles ya habían tenido un alto grado de desarrollo, no solo urbano, tenían ciudades, pueblos desarrollados, cacicazgos, confederaciones de tribus unificadas alrededor de los grandes cacicazgos, etc. Y parte de su organización tenía que ver con la labor productiva y la parte de elaboración de alimentos para la comunidad. Y en este sentido es importante señalar, y lo hemos dicho, de que ellos tenían una relación armónica con la naturaleza, en tanto aprovechaban de la naturaleza aquello que realmente necesitaran sin tomar más de ella o sin destruir alimentos. Y que en el buen sentido del uso de la naturaleza, desarrollaron conocimiento del manejo de plantas, de cultivos, de frutos, de aspectos que podían servirles a los hombres y mujeres como estimulantes y en algunos casos hasta como narcóticos, el uso también de aquellos elementos que la naturaleza les daba, que les permitía usarlos para teñir o para usar sus resinas o distintos aspectos de su vida, de manera que era gente que había logrado desarrollar un conocimiento amplio del mundo que los rodeaba. Y qué mejor, digamos, para entender ese mundo que los rodeaba y qué uso le dieron a la naturaleza, que entender qué era lo que usaban las comunidades indígenas para su alimentación y su vida diaria. Porque me parece que esto es una de las cosas que son más importantes y para entender también aspectos que podrían estar relacionados con salud de la época. Obviamente no voy a hablar hoy de la salud de ellos, pero en general, si uno tiene una buena alimentación, tiene una buena salud. Sí puedo decir que en tiempo histórico, en aquellas épocas, habida cuenta de que no se había desarrollado la medicina como se ha desarrollado hoy, ni las vacunas, ni los antibióticos, ni una gran cantidad de cosas de esta naturaleza, ni las técnicas de nacimiento, etcétera, se producía mucha muerte joven y generalmente se vivía poco tiempo. Además, la naturaleza era muy agreste y eso provocaba también que hubiera más accidentes hacia las personas y el promedio de vida era verdaderamente bajo. Se calcula que a la llegada de los españoles el promedio de vida era de 30 años. Es decir, alguien que pasaba de los 30 años, que probablemente eran muchas personas, pues ya eran personas literalmente de la tercera edad en aquella época o ancianos en muchos aspectos. Pero ¿alrededor de qué se organizó esas culturas en el campo de la actividad económica comestible? Primero, eran asuntos comestibles, aquellas cuestiones que se originaban por semillas como el frijol, el maíz y el chan, ¿verdad? Que eran cultivadas incluso en esa dirección por ellos. Fueron aprovechados por las culturas aborígenes también aquellos frutos que por su naturaleza, por su raíz sobre todo, eran comestibles. En ese caso que seguimos comiendo todavía nosotros, como la yuca, el camote, el tiquisque, ¿verdad? Los frutos comestibles están ubicados así como frutos: el chayote, el zapallo, el ayote y el chiverre. El chiverre, obviamente para la época de la Semana Santa hoy para nosotros, pero
eso fue también cultivado por las comunidades indígenas. Entre los frutos, ahora sí, deliciosos, que todavía podemos saborear, fueron parte de la dieta indígena nuestra, la guanábana, la nona, el aguacate, el jocote, el capulín, el coco, el guayabo, el zapote, el níspero, el nance, la papaya, la piña, la pitaya, el pejibaye, las guavas, el caimito, fundamentalmente, entre otros cultivos que hoy siguen siendo parte de nuestra dieta y algunos otros que hoy no se consiguen de esa forma tan fácilmente, pero que en aquella época también se cultivaron. Como condimentos, los indígenas también condimentaban sus comidas y en ese sentido se conoce que usaron el apazote, el chile dulce, el chile picante y la vainilla. Y usaron algunos cultivos y frutos como estimulantes y narcóticos, entre ellos obviamente el cacao, que lo sigue siendo un buen estimulante, el tabaco, el jocote, que tiene una función de esa naturaleza, el coyol, la coca y el maguey, que también se usaba por parte de las comunidades indígenas. De las plantas fibrosas ellos supieron elaborarlas, procesarlas para justamente sacar la fibra y poder hacer sus vestidos o cosas que podían servir para el hogar, entre ellas el algodón, la cabuya, el mastate y el itabo, del cual también como planta fibrosa procesaban. Y en un proceso de desarrollo evolutivo, ellos empiezan a usar tintes y pinturas. Si uno ve las cerámicas más antiguas, son justamente las cerámicas que carecen de todo tipo de pintura, se llaman monocromas porque son un solo color natural. Después, cuando aprenden a usar algunos tintes, empiezan a ser generalmente de dos colores que los arqueólogos nuestros y nuestros antropólogos llaman bicromas, porque son de dos colores. Y avanzan a situaciones muchísimo más complejas cuando pueden mezclar varios colores en sus cerámicas y en sus artefactos que hacían, y pasamos a las etapas policromas, de manera que cuando uno ve en un museo las formas sencillas de una cerámica que carece de colores, tenemos que entender que esa es de las formas más antiguas de cerámica costarricense. Y si vemos aquellas que son muy llenas de colores, son de las más recientes de la cerámica costarricense. Y en ese proceso de pintura, pues pueden haber transcurrido centenares de años. No es un problema de decenas o de tiempo corto, sino más bien de centenares de años por el desarrollo que tienen que haber logrado para eso. En plantas para teñir usaron el achote, el jiquilite, que es una leguminosa, el nance, el nacascolo y el guaitil. Y también usaron para resinas, o para aprovechar sus resinas, la caraña y el guapinol, entre otras matas o arbustos. Y desarrollaron la tuna, también, y el calabazo y la jícara en el caso del calabazo y la jícara, para desarrollar recipientes alrededor de los cuales podían conservar especialmente aguas. Entonces, esto nos da una ligera idea de cómo se usaron, digamos, los elementos que la naturaleza generosamente ofrecía para el consumo alimenticio relacionado con comestibles de esta naturaleza. Y por otro lado tenemos el uso de las carnes, qué comían los indígenas y qué animales aprovechaban para comer. Obviamente antes del desarrollo de las aldeas, porque las aldeas cuando empiezan a surgir
suponen un dominio de domesticación de animales como de plantas. Es cuando empieza justamente la vida de la aldea urbana, cuando empiezan a desarrollarse este tipo de mayores aprovechamientos de cultivos y de animales. Antes de la domesticación de animales, aquellos animales que naturalmente podían encontrar y enfrentar en la naturaleza, pero ya como animales domesticados fueron propios de las comunidades indígenas el chompipe, que le permitía a los indígenas aprovechar su carne, los huevos, y además se usaba el chompipe para aspectos ceremonial y artístico religioso. ¿Cómo domesticaban los animales? Era una forma sencilla, igual que como se domestica hoy un animal. Primero capturándolo. Por capturado el animal era sometido a prácticas de relación con la persona o con las personas que lo iban a tratar. Primero para quitarle su bravura natural frente al extraño que podría ser la persona. Segundo, porque también se le suministraban alimentos, y la suministración de alimentos o el suministro de alimentos a los animales provoca una relación no solo de afecto, sino también de dependencia y de reconocimiento de amo. Tercero, por órdenes que se le podían empezar a dar al animal frente a comportamientos que hacía, para que atendieran órdenes y comportamientos de trato social en el espacio donde se desarrollaban. Generalmente no era como hoy tenemos nosotros las casas, sino que eran abiertos, espacios abiertos, de manera que los animales domesticados, si no estaban debidamente encerrados, eran animales que podían moverse libremente dentro de la aldea, y en ese sentido pues no podían provocar agresión a los habitantes de la aldea, ni a los niños, ni a las mujeres, ni a los ancianos. Y en ese tanto se requería un proceso de educación de animales, y eso significaba también que el indígena antiguo se volvía un educador de animales, para decirlo, un amaestrador de animales, como hoy hay escuelas de amaestramiento de animales, de perros y eso, y de los especialistas en domesticar caballos, ¿verdad?, para que los puedan montar, etcétera, o los que tienen que ver con las vacas y ese tipo de cosas. Igual, entonces eso supone también un desarrollo de conocimiento del animal, y se van apareciendo, para decirlo de esa manera, una especie de veterinarios primitivos indígenas, que eran aquellas personas que dentro de la comunidad probablemente tenían más habilidad para entrenar a los animales dentro de la vida comunal. Hoy, cuando nosotros tenemos especies domésticas y mascotas, generalmente actuamos de esa misma manera. Actuamos como amaestradores, a veces primitivos, en el sentido de que no tenemos los conocimientos adecuados, pero tenemos algunas normas básicas con las cuales nos guiamos. Hoy, además, existen libros sobre los diversos tipos de mascotas, de perros en todas las razas y de gatos en todas las razas, etcétera, de uso doméstico, que al leerlos también ahí se enseña no solo la historia y las características de las razas, sino que se enseñan también los hábitos de las razas y las formas de carácter que tienen esas razas, y de cómo debe actuarse frente a esos diversos caracteres. Los indígenas no tenían esos libros, obviamente, de manera que su práctica resultaba del conocimiento de su relación. Por eso las personas que se dedicaban al amaestramiento de los animales para que vivieran en comunidad debían desempeñarse algo así como en esa condición de veterinarios antiguos indígenas. Entonces teníamos el chompipe, que era de reducido espacio. Estos reducidos espacios de chompipes se refieren a un ambiente muy pequeño, no son libremente, porque también pueden escaparse. En áreas donde actúan libremente las aves, como las gallinas y los chompipes, en áreas de 1 hectárea, 2 hectáreas, por poner un ejemplo, que de manera libre encuentran ellas ponen
sus huevos debajo de árboles o de lugares calientes en los sitios de esos espacios. En las comunidades antiguas probablemente a los chompipes sí les tenían reducido el espacio de existencia para que no anduvieran libres y para que no anduvieran dejando los huevos en distintos lugares donde había que buscarlos. Pero el chompipe fue un animalito que sirvió de comida para nuestros antiguos aborígenes. Después tenemos de tradición mexicana lo que se llama el perro mudo, que en latín le dicen canis mexicana, que servía justamente para la carne, que era un animal que se comía, y servía para la asistencia doméstica como un animal de recreación, de mimo, o en algunos casos, por tradición mexicana, de carácter ceremonial. Entre los animales que se amansaban también estaba el papagayo, que servía para aprovechar sus plumas y también para mimarlo. El mono, especialmente el de la familia Cebidae, que se usaba para carne y también como un animal de compañía doméstico, de mimo. El tapir, que todavía se puede comer, carne, y se usaba también para el cuero. Los tucanes, que hoy son especies más bien de observación de turistas en los parques nacionales, en aquella época se usaba para aprovechar sus plumas y para asuntos de motivos artísticos. En mucha de nuestra cerámica indígena, aborigen, que se encuentra en los museos, en las piedras, en la cerámica y en objetos de distinta naturaleza, hasta en objetos de oro y otros, aparecen las formas de estos animales, entre ellos el tucán, es muy dado especialmente en los motivos de piedra que se encuentran, de manera que era una inspiración muy importante para colocarlo como objeto de trabajo artístico y de mimo. Los saínos, obviamente, que servían para la carne, y otros animales importantes lo eran el venado, obviamente el venado para la carne, para el cuero, los tendones, el hueso del venado se usaba también para aprovecharlo en diversas cosas. El cuero del venado fue muy importante porque se usaba el cuero para escribir sobre el cuero. No en todo el territorio nacional se escribió en cuero, pero se sabe que en la cultura chorotega, en la parte norte de nuestro país, al momento de la llegada de los españoles, ellos escribían sobre cuero. Lamentablemente de esas escrituras no conservamos nosotros en nuestros museos evidencia, pero sí tenemos la evidencia oral de los conquistadores y de los primeros europeos que llegaron, que hicieron notar que escribían ahí, es decir, hacían unas tiritas y sobre esas tiritas iban pintando con sus caracteres de escritura que tenían, donde iban haciendo narración, obviamente, de la historia y la cultura. Este tipo de evidencias arqueológicas se encuentran desde Guanacaste hasta México, obviamente, en bastantes cantidades, más hacia el norte, en la zona maya guatemalteca y en la zona de México, donde hay verdaderas piezas de escritura de esta naturaleza. En el caso nuestro, para la zona de Nicoya, la Gran Nicoya, que era un complejo cultural que abarcaba desde Nicoya hasta Managua, hasta lo que es la región de Managua hoy, era la cultura de los chorotegas, que tenía una influencia azteca muy importante, y allí tenían esos rasgos culturales por el impacto de la presencia azteca hasta aquí, pero además de eso tenían hasta desarrollo astronómico porque usaban el calendario azteca y otros elementos importantes de esa naturaleza. Y en piedras que se han encontrado en el resto del territorio nacional, encontramos los glifos o los jeroglifos, que se llaman también, que son esas grabaciones en piedra que son siempre de un gran reto interpretativo. ¿Qué querían decir ahí? ¿Qué querían plasmar ahí? Y se hacen interpretaciones alrededor de las figuras que hay allí. Igual se hacía a través de estas escrituras que se hacían en los cueros de venado.
El armadillo, que obviamente servía su carne, y el caparazón del armadillo también como un objeto que podía ser usado en la comunidad. El armadillo, muchos años después y posteriormente, se ha asociado también al desarrollo de la lepra como enfermedad. En regiones de Costa Rica donde es habitual el consumo del armadillo, como en las zonas de Puriscal y en las zonas del Atlántico Central, los estudios que se han asociado a la lepra y a la existencia de los leprosos y la lepra se han relacionado en un consumo cotidiano intenso de carne de armadillo. Pero esto supone un consumo de muchísimos años, de manera que no sabemos, porque no se han hecho esos estudios de manera adecuada, de si en las culturas aborígenes nuestras hubo alguna tradición de lepra en esa dirección. Mi opinión es que no, es decir, que el armadillo era más bien un animalito que se comía ocasionalmente y eso no produce ningún daño de esa naturaleza. El tepezcuintle, que sigue siendo un animal de una carne muy preciada, hoy protegido, pero que en algunos lugares del país, como en la región de Turrialba, se permite su cultivo para la venta organizada, los indígenas lo comían de manera natural. El pecarí, que también se usaba para la carne y se usaba también como un animal doméstico de mimo que se podía cuidar. Luego el jaguar, los felinos, el ocelote, el puma, que también fueron importantes como parte de las prácticas de cacería de los indígenas. Se usaba el cuero de estos animales y en algunos aspectos también se podían comer para lo que correspondiera, pero también se usaba especialmente el cuero, que era la parte más aprovechada de los animales, lo mismo que para aspectos ceremoniales. En el caso del jaguar, nosotros también lo vemos con mucha frecuencia como parte de la expresión artística de nuestros aborígenes en sus expresiones que nos han dejado en piedra, en cerámica o en oro. Y ahí están las figuras de las caras de los jaguares o de los ojotes de los jaguares o de la boca y la trompa y los dientes de los jaguares, que para ellos también eran animales peligrosos porque eran contra su vida. Los indígenas, cuando mataban un animal, tenían sus propias prácticas de conservación de carnes para protegerlas y para mantenerlas, porque el animal obviamente mientras es crudo se puede comer inmediatamente, ¿verdad? Ya en la época de las aldeas se entiende que también ya desarrollaron el fuego y que con el fuego permitían asar alimentos y cocinarlos y conservarlos ligeramente más que en su etapa cruda. Pero también los conservaban deshidratándolos o salándolos, de manera que con eso le podían prolongar la capacidad de uso a los alimentos. Y con los utensilios que tenían para conservar alimentos, como las jícaras y ese tipo de cosas, las mismas cerámicas que hacían de uso utilitario como ollas, o las que usaban para conservar agua y otro tipo de alimentos, les permitía conservar estas carnes de igual manera, metiéndolas con elementos que las deshidrataran o que las salinizaran un poquito para justamente poderlas conservar más. Es parte de lo que se sigue usando como técnicas de conservación de alimentos. El conejo era un animal que también se seguía en la práctica indígena como un animal de comida, de mimo, porque se pueden usar como mascotas. Incluso todavía hoy en nuestro país, en muchos lugares venden conejitos para las familias, para que los niños aprendan a tenerlos y a cuidarlos, pero se usan como carne. Nosotros en el hábito alimenticio en nuestro país casi hoy no se come el conejo, pero normalmente en muchos países el conejo se cultiva para la producción alimenticia, y generalmente cuando se vende el conejo en establecimientos
se debe vender con una patita blanca, o con una patita que sea símbolo de que es el conejo, de que se muestre que es una patita de conejo, porque resulta que el conejo descuerado, ya sin el cuero y sin las vísceras y solo el cuerpito del conejo, si no tiene ese elemento tan importante como es la pezuñita de la patita, parece exactamente igual a un gato en las mismas condiciones. Por eso el refrán de gato por liebre, no le metan gato por liebre, en el sentido de que si no tiene la patita bien marcada le pueden estar dando un gato en lugar de un conejo. Pero en el caso de los indígenas eso no era dificultoso, ellos tenían muy claro que era el conejo y que era el jaguar, el ocelote, el puma o un gato montés, digámoslo así. La iguana era también otro de los animales de preferencia en nuestros indígenas porque ella y su carne es rica. La hueva, los huevos de la iguana también se comen y son deliciosos. Se comen en tiras, se comen la tirilla de la hueva. En Costa Rica no se acostumbra mucho a eso, pero en otros países centroamericanos como El Salvador y Guatemala y Nicaragua, la hueva, así se le dice, de la iguana, en Venezuela también se come y se venden como platos casi exquisitos. El cuero de la iguana también se usaba por parte de los indígenas y se usaba la iguana en sentido artístico. En el caso de la ardilla se usaba también como carne y para aspecto de animal de mimo, de doméstico, etc. Obviamente la ardilla no es un animal de un desarrollo muy grandote, pero se usaba como animal de comida en esos casos. El colibrí se usaba en aspecto de plumas, especialmente artístico y del uso de las plumas del colibrí. El manatí se usaba por la carne y por la grasa. Y los patos igualmente para la carne y se siguen comiendo, especialmente por tradición china se usa más el consumo del pato que el pollo, aunque se ha introducido mucho el pollo, obviamente en la cultura de origen asiático, pero mucho se usa el pato como un plato especial, incluso en la China continental, y eso ha trascendido a los restaurantes de la China en todas partes del mundo. Existe un plato famoso que llaman el pato laqueado, especialmente el de Pekín, que tiene una característica muy especial por la forma de su preparación, incluso porque en la elaboración del plato presentan prácticamente el cascarón del pato como una parte final en la mesa entero, solo por dentro, nada más la cáscara, la parte exterior del pato, como parte de la presentación del plato. El puercoespín, que se usaba como carne también. La tortuga, hoy está protegida en nuestro país, pero se usaba como carne y como huevos. En aquella época probablemente no había necesidad de proteger la tortuga porque no se abusaba tampoco de ella, ni tampoco venían en todas las épocas en la forma que siempre asiste a nuestro territorio natural. Las tortugas que llegaban a Costa Rica en las distintas playas pues se usaban de la misma manera tanto en su carne como en sus huevos. En el caso de la tortuga hoy no se permite la explotación de su carne, se permite racionalmente en las comunidades que están ligadas a la existencia de las tortugas, a las de anidación de tortugas, que puedan explotar especialmente los primeros 2 o 3 días de anidación en provecho propio. Y los moluscos obviamente que se usaban también de manera importante en carne como tintes, porque los moluscos se podían sacar tintes para hacer pintura, ¿verdad?, del cambute, ornamentos. Se usaban los caracoles también como instrumentos musicales, se usaban también para decorar y obviamente lo que son las carnes de los peces de la época, el róbalo, la raya, el nacarón, que usaban para carnes. En el caso del nacarón incluso era una especie de concha que se usaba también para la perla, para buscarlo así como instrumentos. Los indígenas nuestros desarrollaron técnicas de pesca muy avanzadas, incluso tuvieron que desarrollar medios de navegación para moverse de la costa a las islas del Golfo de Nicoya.
a las costas, a las islas del Golfo Dulce, en la parte sur, y de penetración en el mar para ir a pescar en mar adentro, donde llegaron a pescar atún, que es un pez de mar adentro y de gran tamaño y que requiere técnicas sofisticadas de pesca. Y eso supone que los indígenas nuestros tuvieron que conocer también de mareas, de corrientes marítimas, de movimiento del mar, tuvieron que desarrollar conocimientos oceanográficos importantes. Y dos animalitos más que usaron en su vida cotidiana, especialmente para la parte artística, fueron las lechuzas y los quetzales para el aprovechamiento de sus plumas. Estos fueron los animalitos que acompañaron a nuestros antiguos aborígenes, indígenas y originarios en nuestro territorio, que les permitieron tener una dieta muy rica y balanceada en toda su existencia.